Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos el día de hoy un propósito que es el de alabar y glorificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sabemos que no hay otra confianza en quien la podamos depositar más que en nuestro Señor Jesús. Amén. Él ha hecho prodigios y sanidades milagrosas, como ya lo hemos predicado. Y yo quiero compartirles el día de hoy mi testimonio. Ese testimonio que para mí fue de vida. Y yo diría a este tema de ponerle, debemos estar atentos al llamado de Dios. Amén. Sí. Amén. Abran sus escrituras en Salmo capítulo 91, versos 1 y 2. Este texto todos lo sabemos y nos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Amén. Amados del Señor, muchas veces pensamos que estamos solos, mas nos dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo vivirá y morará bajo la sombra del Todopoderoso. Amén. Nuestro Dios en quien confiamos. Y aún más todavía, en la Biblia nos dice que Dios siempre estará con nosotros. Mateo capítulo 28, verso 20. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Mateo capítulo 28, verso 20. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que nos ha sustentado en esos momentos cuando hay una prueba o hay una situación de muerte? Pues bien, amados, Dios es quien nos sustenta. Amén. Pero hay cuestiones o situaciones donde parece que nada sucede y que por un momento el tiempo se detiene. Ante una situación de riesgo de vida, creemos que Dios ya nos abandonó, pero aún así en nuestra mente surge al momento el rogar a Dios por ayuda y clamando por auxilio y que Él nos escuche pronto. Isaías capítulo 65, verso 24 nos dice así: ¿y será que antes que clamen, responderé yo? Aún estando hablando, sabré yo oído. ¿Qué nos dice la palabra? Que será que antes que clamen, antes que pidan, Él ya respondió. Aún estando nosotros hablando, Él ya hubo haber oído. Pues bien, amados hermanos y hermanas, el día de hoy quiero darles un testimonio. Y el que lo relata es el que lo vivió. Mi testimonio es uno de tantos en mi vida. Y esto comienza el día lunes 11 de enero de 2006 a las 6 de la mañana. Con una hemorragia nasal. Nuevamente es el lunes 11 de enero de 2016 a las 10 de la mañana. Y otra vez de nuevo el martes 12 de enero de 2006 a las 10 de la mañana. En este día ya había sido atendido en un sanatorio particular y lo habían detenido con un taponamiento y lo retiraron al final de la consulta, dándome indicaciones para que guardara reposo. Ese día recuerdo y pensamos que ya había pasado lo peor y que todo estaba bajo control. Mas esto no fue así. El día jueves 14 de enero de 2006 a las 6 de la mañana regresó el problema, pero ahora con mayor fuerza. Y ahora eran las dos fosas nasales. Los médicos del sanatorio particular, que eran los que anteriormente habían actuado para contener la hemorragia de una fosa nasal, se vieron superados al momento. Cada uno trataba de contener la hemorragia de cada fosa nasal. Literal, era como si hubieran abierto dos llaves de agua. Yo me estaba ahogando con mi propia sangre. Y al verse superados y no poder detener la hemorragia, ellos mismos sugirieron ir de inmediato al hospital a urgencias. Pronto. Vayan, pero si van hasta el hospital que les toca, que era el hospital de zona número 32 en la Coxpa DF, no llegan. Les aconsejamos que aunque no sea su hospital por estar fuera de zona, lo lleven aquí a Plaza de Aragón y allí lo van a atender. Mi hija Diana y mi yerno, que eran los que me acompañaban y que todavía él no se iba a trabajar,
decidieron que era lo mejor para salvar mi vida y me ayudaron a trasladarme ahí. Imagínense ustedes, iba con una bola de rollo de papel cubriendo mi nariz y mi boca. Quería respirar y no podía. Quería limpiarme o escupir. Todo era sangre brotando de nariz y boca. Tenía que tragarme mi propia sangre. Mientras se pasa por esos momentos de angustia, de dolor y de asombro por estar en una situación de muerte. Si se llega a pensar que Dios no está con uno, pero eso es solo una sensación de olvido. No obstante, clamamos diciendo a nuestro Dios: Dios, ayúdame, no me abandones en estos momentos, Señor, te lo ruego. ¿Qué era lo yo que tenía que hacer? Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿De qué nos responderá? De todas las cosas que nosotros le pidamos. En el nombre que es sobre todo nombre, Amén. Cristo Jesús. Además nos dice en Isaías que antes de que clamemos o hablemos, Él ya nos habrá oído. Pero nosotros sentiremos que el tiempo que está pasando se hace eterno. Pero Dios tiene el control de todo. Yo me encontraba en la parte de atrás del auto. Mi hija se encontraba al frente del asiento del copiloto. No hubo un solo momento en que no volteara y me preguntara: papá, ¿estás bien? Y yo contestaba, pero mi voz no salía como yo hubiera querido. Solo hacía sonidos guturales. Y en el trayecto hacia Plaza Aragón, yendo por la avenida Central, había un tráfico, mucho. Los minutos se hicieron largos y eternos. Y antes de llegar al metro, Plaza Aragón, mi yerno le dijo a mi hija: Diana, yo creo que es mejor que se bajen en el metro y crucen por el puente del metro. Creo que sería la manera más fácil y pronta para llegar del otro lado a la avenida Central. La rampa te lleva casi hasta la mitad de la entrada de urgencias del IMSS. Ya que no era tan fácil rodear, había que encontrar el puente vehicular para retornar, y eran 2 kilómetros más para llegar con el auto hasta la entrada de urgencias. Meditando en esta experiencia mientras era trasladado, comprendí que hay situaciones tan fuertes como estas en la vida que, aunque no queramos, nos puede perturbar. Y como dije antes, hace sentir la sensación que Dios no está con nosotros. Y pensé para mí mismo que como en un momento Dios cambia nuestros planes, pero dije orando: Señor, ayúdame. Una vez más me muestra que eres soberano en todo lo que tú haces. ¿Acaso será la hora de estar ante ti? Si tú así lo quieres, bendito sea tu nombre. Y repetí en mi mente las palabras dichas por Job: Dios dio y Dios quitó, aludiendo que si Él me había dado la vida, Él también podía quitarla en ese momento. Bendito sea tu nombre, Señor, sea hecha tu voluntad, era mi oración. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 nos dice: gloria a Dios, aleluya. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 nos dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Pero doy gracias a Dios por sus promesas, que son fieles y verdaderas. Él nunca nos deja y nunca lo haría. Fueron muchos pensamientos los que cruzaron por mi mente en ese trayecto. Una de ellas fue este pensamiento de un hombre hablando con el Señor. Y ese título de estas palabras se llaman Las Huellas. Una noche un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor. Por su mente pasaban escenas de su vida, y en cada escena veía sus huellas y las del Señor. Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró a las huellas y se dio cuenta que durante su vida muchas veces sus huellas estaban solamente. Esto sucedió siempre cuando se encontraba solo y triste. Perturbado por esto, le preguntó al Señor: Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar siempre a mi lado. Pero he notado que cuando me encuentro agobiado por los pesares de la vida, he visto mis huellas solamente. ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Y el Señor le contestó: Hijo mío, mi querido hijo, sabes que te quiero y que nunca te abandono durante tus angustias y sufrimientos. Las huellas que has visto
fueron solo las mías porque yo te llevaba en mis brazos. Llegamos al Metro Aragón. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Crees que puedas subir las escaleras? Dije asintiendo con la cabeza que sí. Yo sentía que iba a desmayarme. Me tomó del brazo y comenzamos a subir. Mucha gente salía corriendo y otros entraban apresurados. Se me hizo difícil llegar arriba. Yo sentía desfallecer. Faltaba cruzar todo el puente de lado a lado de la avenida central, el cual está bastante largo. Posteriormente bajar por la rampa hasta llegar a la entrada de urgencias. Esperar que el vigilante hiciera el interrogatorio de costumbre. ¿Qué tiene? ¿A qué viene? Tiene una hemorragia severa. Pronto ábrame, le contestó mi hija. Yo sentía que ya no alcanzaba a llegar hasta adentro. Otro retén en la admisión urgencias. ¿Qué es lo que tiene? Una hemorragia. Dejó mi hija el carnet y empujó la puerta sin contestar y nos pasamos hasta el lugar sin autorización. Al fin llegamos al área de urgencias. Se acercó una enfermera y le dijo a mi hijo: trae una hemorragia, ¿verdad? Siéntelo aquí. Voy a checar sus signos vitales. Y tomó mi presión. Checó si había temperatura. Se dio la vuelta y regresó de inmediato con una pastilla gelatinosa bastante grande. ¿Se la puede tomar? Y le dije: no, me estoy ahogando. Y esto lo hice con señas. Me dijo, y le dijo a mi hija: es necesario que lo haga, y me dio agua. Es necesario que lo haga, es necesario que lo haga, y me dio agua para tomarlo. Pues bien, tomé la pastilla pasándomela con agua y con mi propia sangre. Pasó, yo creo, más de 1 hora y no se volvió a acercar nadie más. Hasta pasado un buen rato se acercó una doctora preguntando qué era lo que tenía. Respondió a mi hija todas sus preguntas y dijo que sí, que alguien ya había estado al pendiente de mí. Yo dije que sí con la cabeza. ¿Y qué le hicieron? Mi hija le dijo que me habían checado la presión y que me había dado una pastilla. ¿Quién de ellas fue? No, ninguna de las que estaban había sido, dijo la doctora, pero debe de haber dejado la hoja de ingreso con los datos y el medicamento que le dio. No hay ningún documento del Señor. Hermanos, hermanas, yo deduje, fue un ángel que tú enviaste a mi cuidado, Señor. Amén, aleluya. El problema había sido la presión que estaba por las nubes. La atención que me hicieron fue taponear las 2 fosas nasales, pero aplicaron algún medicamento para cauterizar las heridas que se habían hecho en las fosas nasales. A las 12:30 de ese día fue dado de alta. A esa hora, al salir, ya estaban mis hijos, mis hijas, todos afuera del Hospital General de Zona del IMSS, de urgencias en Plaza Aragón. Si se fijan, en tan solo un instante se afectan todos los entornos familiares y se puede pensar lo peor, pero Dios tiene el control de todo. Amén, aleluya. Y yo le decía a mi Señor: ¿un jalón de orejas? Sí. ¿Una prueba? Sí. ¿Un aviso? Sí. ¿Por qué y para qué? ¿Valdría la pena estar atentos al llamado de Dios en estos momentos? ¿Pasará desapercibido el que Dios ya nos dio un aviso de esta naturaleza? Primera de Pedro, capítulo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Amén, aleluya. Hermanos y hermanas, cómo en tan solo un momento cambian las cosas y nos vemos luchando entre la vida y la muerte. Sin pensarlo, en un momento la vida está en juego. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra de nuestro Gloria al Dios: Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Porque cuando dice aquí, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, pero no es verdad, hermanos, no se halla en un gozo, se halla uno en un sistema que se puede afectar todo. ¿Qué es lo que está checando nuestro Dios o qué está poniendo a prueba? Nuestra fe. Porque decía que yo estaba al borde de la muerte. Al menos esa era la sensación que yo sentía al estar perdiendo mucha sangre. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de esto? Levíticos capítulo 17, verso 11 y 14. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Te glorifico con todo mi corazón, oh Señor. Levíticos capítulo 17, versos 11 y 14. Amén. Porque la vida de la carne en la sangre está. Amén. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Porque la vida de toda carne, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Es su sangre. Amén. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Dónde dice la Escritura que está la vida? En la sangre. ¿De quiénes? De toda carne, sea humano, sea cualquier Amén. animal también. Y ahora entiendo por qué hay tantos que mueren tan rápido cuando son heridos. Se desangran si no se puede detener el sangrado. Acuérdate de tu Señor cuando te encuentres en esta situación. Amén. Y era lo que yo pedía a mi Dios. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y 7. Nos habla de la propia muerte. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versos 6 y verso 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios, decía yo anteriormente, es soberano Amén. en todo lo que Él hace. ¿Cuál fue el objetivo de esto para mí? El estar cuidando mi relación con Dios y estar atento y cuidando mi fe, probando mi fe hasta donde ésta sea firmada, a mis hijos y a mis hijas, a todos en familia, y un pequeño aviso para todos, para estar atentos todos buscando de Dios. No que no lo estuviésemos haciendo, sino que debemos aumentar más el acercamiento a Dios que un renovado esfuerzo. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Segunda de Corintios capítulo 14, versos 16 al 18. Y dice la palabra de nuestro Dios así: por tanto no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Otro de Aleluya. los objetivos reales de esto es para que se manifieste a través de nosotros las obras de Dios en nuestras vidas, para dar testimonio de lo que Él hace por nosotros, Amén. pero también en nosotros. Amén. La palabra de Dios siempre nos da un ejemplo hasta dónde se manifiesta su obra. Amén. Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Una historia que por demás hemos escuchado infinidad de veces. Juan capítulo 9, versos 1 al 3. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que Aleluya. pasó cuando pasó nuestro Señor Jesús? Junto a un hombre que dice la palabra que era ciego de nacimiento. Amén. De inmediato sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó,
este o sus padres para que él haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Amén. Amén. Ante este jalón de orejas, pruebas o aviso, ¿a qué estamos obligados? A no claudicar, hermanos. Amén. A mantenernos Amén. firmes en nuestra fe, en aferrarnos a las promesas de nuestro Dios. Recordemos que dice la palabra, si puedes creer, al que Amén. cree todo le es posible. Aleluya. Y si creemos, es que estamos seguros en lo que estamos declarando. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Bendito Señor. sea su nombre. Aleluya. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Romanos capítulo 8, versos 38 y 39. Que no flaqueen tus fuerzas, amado hermano. Por lo cual dice la palabra, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Hasta Aleluya. cuándo habrá aflicción y pruebas? Sabemos que pronto terminarán y nos encontraremos con Cristo Jesús para gozarnos con Él. Amén. ¿Cuándo? Muy pronto, dice Apocalipsis capítulo 21, verso 3 y verso 4. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Amén, Cristo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 21, versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo nos está diciendo la palabra de Dios que va a terminar todo esto? Cuando nuestro Señor Jesús venga. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Amén. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Enjugará qué? Toda lágrima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, Amén. ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Amén. Amados hermanos en Cristo Jesús, dice la palabra que debemos de testificar las maravillas que ha hecho nuestro Señor a través de nuestras vidas. Amén. He tenido yo que compartir con ustedes y testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Espero que este testimonio corrobore una vez más la grandeza de aquel que nos amó Amén. y entregó su vida por cada uno de Aleluya. nosotros. Y yo Gloria les a digo en Dios. esta tarde, lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cada uno de ustedes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, a Él sea la Aleluya. gloria, el honor y la honra por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo doy gracias en este día por permitirme dar este testimonio que fue para mí de vida. Pero el día de hoy también quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos ven, familia en Cristo Jesús, ayúdenme a orar por mi hermano Benjamín Reyes Peña, que se encuentra hospitalizado en un hospital de Los Ángeles, California, grave. Pero sabemos que aquel Señor Jesús que levantó a Lázaro de los muertos, Él mismo puede levantar a mi hermano para honra y gloria suya. Amén. Aleluya. Les conmino a que me ayuden a orar con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y yo les agradezco de antemano y mi Dios también se los agradece. Gracias. Bendiciones.